Bienvenidos al universo de Radiación Alfa, donde la ciencia ficción deja de ser ficción. Si disfrutan de las historias de ciencia ficción y terror, suscríbanse, denle like y comenten desde dónde nos ven. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación te causará pesadillas. A veces, pensamos en los accidentes aéreos como tragedias fortuitas, fallos mecánicos o errores humanos. Pero ¿qué pasa cuando lo que cae no es humano? Hay una teoría inquietante entre los círculos de recuperación de catástrofes. Estas naves no se estrellan por error. Una civilización capaz de cruzar galaxias no tiene un pinchazo en Nuevo México. Son ofrendas, caballos de Troya, o peor aún, basura tecnológica descartada que nosotros recogemos como tesoros. Esta vez te traigo 10 naves extraterrestres que fueron estudiadas por mecánicos, diseccionadas en hangares oscuros y que cambiaron para siempre a quienes las tocaron. El disco biológico de Aztec. Aztec, Nuevo México, 1948. Este caso es el santo grial de la ingeniería inversa fallida. A diferencia de Roswell, la nave de Aztec estaba intacta. Los mecánicos que entraron reportaron algo que les heló la sangre. La nave no estaba construida en el sentido industrial. Parecía haber crecido. No encontraron remaches ni tornillos. El casco exterior estaba compuesto de un polímero metálico que al cortarlo se cicatrizaba solo, como si fuera piel viva. Lo más aterrador fue la tecnología interna. No había panel de control. El sistema de propulsión parecía basarse en la fusión magnética de líquidos. Tubos transparentes por donde circulaba un fluido ámbar que emitía calor sin radiación. Los ingenieros concluyeron que la nave se conectaba neurológicamente con sus pilotos. El vehículo era una extensión de sus cuerpos. Al intentar desmontar una consola, 2 mecánicos sufrieron quemaduras por una descarga de energía que no pudieron medir. Era tecnología orgánica fusionada con metalurgia imposible. La lágrima de Kingman. Kingman, Arizona, 1953. Si la nave de Aztec era biológica, la de Kingman era la perfección matemática hecha terror. Conocida como la lágrima por su forma aerodinámica de gota plateada, esta nave se encontró incrustada en la arena sin apenas daño. Lo que perturbó a los mecánicos fue la ausencia total de costuras. Era como si hubiera sido moldeada de una sola pieza de un átomo gigante. Al estudiarla, descubrieron que la nave no tenía motor visible. La tecnología aquí era la resonancia. El interior era una cámara de eco perfecta. Los análisis sugirieron que la nave se movía manipulando la gravedad a través de frecuencias sonoras, específicas, vibrando entre dimensiones. Estaba compuesta de una aleación de magnesio y bismuto con una pureza del 100%, algo imposible de refinar en la Tierra en esa época. Cuando los mecánicos golpeaban el casco, el sonido no cesaba, se amplificaba hasta causar náuseas. Era una campana de la muerte silenciosa, una máquina que usaba el sonido para desgarrar el espacio-tiempo. El artefacto de Kecksburg, la bellota. Kecksburg, Pensilvania, 1965. Esta es quizás la más inquietante porque se sentía antigua. Tenía forma de bellota o campana gigante, del tamaño de un auto compacto.
Lo que impactó al equipo de recuperación no fue su aerodinámica, sino los símbolos. Alrededor de la base tenía una banda de jeroglíficos que no se correspondían con ninguna lengua terrestre, ni tampoco con la estética gris habitual. Parecía tecnología pesada, industrial y sucia. La composición era un misterio, una cerámica dorada que era fría al tacto incluso bajo un soplete. En su interior no había tripulación, era un dron. El núcleo contenía un cilindro giratorio con un líquido pesado, similar al mercurio rojo, conocido en teorías como digloque. Los mecánicos reportaron que estar cerca de la nave distorsionaba la percepción del tiempo. 5 minutos junto al casco eran horas en el exterior. Era una máquina del tiempo o un generador de vórtices que salió mal. Se la llevaron en un camión de plataforma y desapareció, dejando solo radiación y lagunas de memoria en los testigos. El caza silencioso de Shag Harbor. Shag Harbor, Nueva Escocia, 1967. A diferencia de los platos voladores convencionales, lo que los mecánicos navales y buzos militares examinaron en la costa de Canadá no era un objeto diseñado para el aire, sino una entidad transmedial. Esta nave tenía la forma de una elipse achatada, de un color negro mate que absorbía toda la luz, incluso los haces de las linternas más potentes. Al intentar remolcarla, los mecánicos notaron algo imposible. La nave no desplazaba agua. El océano parecía retirarse a su paso, como si el objeto existiera en un espacio soberano. Al abrir una sección del casco, los ingenieros no encontraron cables, sino una red de filamentos de fibra óptica que latían con una luz ámbar. La estructura interna estaba compuesta de un material similar al silicio puro, pero con la dureza del diamante. Lo más extraño fue el sistema de propulsión, una serie de anillos giratorios que levitaban magnéticamente, sin ningún punto de fricción. Los mecánicos reportaron que la nave emitía un zumbido de baja frecuencia que causaba hemorragias nasales y una sensación de pavor absoluto. Era una tecnología diseñada para habitar en el vacío y en el abismo marino con la misma facilidad. La esfera colmena de Dalnegorst, altura 611. Dalnegorst, Unión Soviética, 1986. En lo alto de una colina rusa, una esfera de metal rojizo impactó contra las rocas. Los mecánicos soviéticos que llegaron al sitio no encontraron una nave tripulada, sino lo que parecía ser una sonda automática de una complejidad microscópica. Al intentar desmontarla en un búnker subterráneo, descubrieron que la esfera estaba compuesta de láminas finísimas de redes de oro, plomo y elementos desconocidos, entretejidas como una colmena. La tecnología no era mecánica, sino química y molecular. Dentro de la esfera, había hilos de fibra de vidrio que contenían metales líquidos en su interior. Los mecánicos observaron con horror cómo pequeñas piezas del objeto se movían solas, intentando reasemblarse cuando eran separadas. Se determinó que la nave era un organismo cibernético capaz de autorrepararse, utilizando minerales del suelo. No había motor, sino un núcleo de plasma frío, que al ser tocado por un destornillador, generaba un campo de estática tan fuerte que quemaba la piel de los operarios. Era una inteligencia enjambre comprimida en una bola de metal. El objeto triangular de las luces de Phoenix. Desierto de Arizona, recuperación secreta, 1997. Aunque miles vieron las luces, pocos saben que una de estas naves, escolta, tuvo un fallo y cayó cerca de un campo de pruebas.
Los mecánicos que la vieron la describieron como una plataforma de sombras. Medía cerca de 30 metros de largo, pero pesaba menos que una camioneta. Estaba hecha de un material compuesto por láminas de grafito y algo parecido al gas sólido, aerogel, pero con la resistencia del acero endurecido. Lo que dejó a los expertos en shock fue la ausencia de propulsión. No había toberas, ni ventiladores, ni escapes de calor. La nave tenía 3 esferas de cristal oscuro en las esquinas inferiores. Un mecánico que logró mirar dentro de una de estas esferas afirmó ver un universo contenido, una espiral de energía blanca que giraba infinitamente. La tecnología era puramente dimensional. La nave no volaba, simplemente anulaba su existencia en el espacio local para deslizarse por el tejido de la realidad. Cuando los mecánicos intentaron taladrar el casco, la broca simplemente pasaba a través del objeto sin dejar agujero, como si la nave no estuviera allí del todo. El cilindro de cromo de Voronezh. Voronezh, Unión Soviética, 1989. Durante los últimos suspiros de la era soviética, un objeto cilíndrico de un brillo plateado antinatural aterrizó en un parque antes de ser trasladado a una base oculta. Los mecánicos que lo examinaron describieron que la superficie no era metal, sino una especie de espejo líquido solidificado que no reflejaba el entorno, sino un cielo que no correspondía a la Tierra. Al tacto, la materia vibraba a una frecuencia que hacía que los dientes de los operarios dolieran. La tecnología interna era un laberinto de paneles táctiles translúcidos. No había cables eléctricos. En su lugar, la nave funcionaba con un sistema de luz atrapada. Los ingenieros descubrieron que el motor era un vacío perfecto contenido en una cámara de cuarzo, una fuente de energía de punto cero que extraía potencia del mismo tejido del espacio. Lo más aterrador fue cuando un mecánico dejó caer una herramienta cerca del núcleo. La herramienta no cayó al suelo, sino que fue desintegrada instantáneamente y convertida en luz pura. La nave era, en esencia, un acelerador de partículas compacto y consciente. La mantarraya de titanio, de Lajas. Lajas, Puerto Rico, 1997. En el famoso Triángulo de las Bermudas del Caribe, se recuperó una nave con forma de mantarraya tras un choque en la Sierra de Luquillo. Los mecánicos civiles que fueron obligados a trabajar en ella bajo custodia militar describieron una estructura de una aleación de titanio y cobalto que era imposible de fundir. La nave no tenía remaches, sino que las piezas parecían estar fundidas a nivel atómico, creando una transición suave entre el fuselaje y las alas. Lo que descubrieron dentro fue una pesadilla ergonómica. No había asientos, solo cavidades llenas de un gel denso y tibio. Los mecánicos teorizaron que los pilotos se sumergían en este fluido para soportar las maniobras de miles de Gs. El sistema de navegación era un cerebro biológico preservado en un frasco de cristal conectado a la nave por cables nerviosos sintéticos. Al intentar desconectarlo, la nave emitió un pulso electromagnético que borró todos los dispositivos electrónicos en un radio de 5 kilómetros. No era una nave, era un cyborg a escala monumental. El enjambre de vidrio de Valensole. Valensole, Francia, recuperación de fragmentos, 1965-1990. Este caso se refiere a una nave recuperada años después de un encuentro famoso. Los mecánicos del servicio de inteligencia francés estudiaron un objeto que parecía estar hecho enteramente de un cristal translúcido pero irrompible. A plena luz era casi invisible. En la oscuridad brillaba con una luminiscencia interna violeta. La estructura no era sólida, sino que estaba compuesta por millones de pequeñas piezas hexagonales que se mantenían unidas por campos de fuerza.
La tecnología de esta nave de vidrio era el control de la luz. Los mecánicos descubrieron que la nave podía curvar los fotones alrededor, volviéndose invisible al ojo humano. Al intentar desensamblarla, las piezas hexagonales se reorganizaban solas, cambiando la forma de la nave en respuesta a las herramientas de los mecánicos. Era una máquina de estado sólido que funcionaba como un caleidoscopio inteligente. Un operario que quedó atrapado dentro durante una fase de reconfiguración desapareció por completo. Los ingenieros creen que fue codificado en la estructura de luz de la propia nave. La caja negra de Varginha. Varginha, Brasil, 1996. Tras el caos del incidente en Varginha, un equipo de mecánicos militares fue convocado para analizar un objeto que desafiaba toda descripción. No era un disco, ni un triángulo, era un poliedro irregular de un material que parecía gas congelado o una sombra sólida. Al tacto no tenía temperatura. No estaba ni frío ni caliente. Los mecánicos que intentaron medir sus dimensiones descubrieron que éstas cambiaban. Cada vez que usaban una cinta métrica, el objeto arrojaba un resultado distinto. Esta nave funcionaba como un receptor de conciencia. Al acercarse, los mecánicos empezaban a proyectar sus propios miedos y memorias en las paredes del objeto, como si la nave fuera un espejo psíquico. Se cree que este vehículo no viajaba por el espacio, sino a través del pensamiento. Un mecánico que pasó demasiado tiempo dentro afirmó que la nave le hablaba no con palabras, sino con emociones puras de una antigüedad aterradora. Fue confiscada por agentes internacionales en menos de 24 horas, dejando tras de sí un olor a azufre y una sensación de vacío existencial en todos los presentes. ¿Conocías estas naves? ¿Qué te pareció su tecnología? Hemos recorrido hangares donde la física se dobla y donde el metal sangra. Estos 10 casos no son solo crónicas de accidentes, son fragmentos de una realidad que no estamos preparados para comprender. Los mecánicos que las tocaron, que sintieron el calor de motores imposibles y la vibración de dimensiones desconocidas, saben que no estamos solos, pero también saben algo más aterrador. Somos hormigas tratando de entender un acelerador de partículas. Juzga tú mismo si estas máquinas son el pináculo de la evolución o simplemente los restos de naufragios de seres que nos ven como simples curiosos en un juego cósmico. La próxima vez que mires al cielo y veas una luz moverse de forma extraña, recuerda que lo que cae no siempre muere.